Y ahora leemos la palabra de Dios, el texto del mensaje de esta mañana en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra entrada a vosotros no fue en vano, sino que, aun habiendo padecido antes y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios con gran lucha, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de inmundicia, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca fuimos con palabras lisonjeras, como sabéis, ni con pretexto de avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque os podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Antes bien, fuimos tiernos entre vosotros, como una nodriza cuida a sus hijos, amándoos tanto que os hubiéramos querido entregar no solo el Evangelio de Dios, sino aún nuestras propias almas, porque nos erais muy amados. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos condujimos con vosotros, los creyentes, así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, como el Padre a sus hijos, y os declarábamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Amén. En todos los países y épocas se ha reconocido el derecho de la legítima defensa o de autodefensa. Es decir, pues reconocer como legítimo que en casos en los que hay un peligro real para la vida de uno o la vida de los suyos, pues reconocer como legítimo que se pueda realizar acciones que en otras circunstancias serían delito, como pues lesionar al atacante, ¿no?, o a la persona, o hasta llegarle a quitar la vida, ¿no? Entonces, en esos casos en el que hay un grave, real peligro, pues uno que no ha provocado, que es la víctima de ese ataque, se puede defender legítimamente. Y pues el que esté en todos los países y en todas las épocas muestra que esto es algo que pertenece, esta autodefensa o legítima defensa, es algo que pertenece a la naturaleza humana, y que las leyes humanas, el derecho humano, lo único que tiene que hacer es reconocerlo, y de ahí vemos entonces la diferencia, ¿no?, que hay, que este es un verdadero derecho, y que, la diferencia que hay con los supuestos derechos de nuevo cuño de hace 10, 15 años aquí, por ejemplo, que personas del mismo sexo se puedan casar y adoptar hijos, etcétera, etcétera, que dicen que es un derecho. Bueno, es algo de hace 15 años, no es algo que ha estado ahí toda la vida, en todas las épocas, en todas las culturas, y que las leyes lo único que hacen es contemplarlo y registrarlo y ya está. Es algo que se impone bajo la coacción y bajo la amenaza, porque si lo dices, lo mismo te van a denunciar y vas a tener problemas legales. Pero bueno, eso es otra historia. En todo caso, lo que vemos aquí, pues, en este pasaje, aquí, en el fondo, nos encontramos con esto. En el fondo no es una agresión física ni una autodefensa física, por supuesto, del apóstol Pablo, pero vemos que este es uno de los pasajes en el Nuevo Testamento en el que Pablo defiende su propio ministerio. La carta más conocida, sin duda, es
la de Segunda de Corintios. Prácticamente toda la carta, Pablo está defendiendo su ministerio allí ante los ataques, las críticas en la iglesia de Corinto, pero no es algo solamente en Corinto, sino que era algo recurrente ya desde el mismo inicio. Lo vemos aquí en Tesalónica. Nos acordamos que Tesalónica, la carta a los tesalonicenses, era una de las primeras del Nuevo Testamento, así que desde el mismo inicio Pablo tenía que estar defendiendo su propio ministerio. En el capítulo 1, en el versículo 5, ya Pablo había hablado de su propio ministerio. Decía: por cuanto nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente con palabras, sino también en poder. Así, por tanto, ya estaba hablando de su propio ministerio, no fue solamente palabras, fue poder de Dios. En el versículo 9 está hablando de la entrada que tuvimos a vosotros, dice Pablo. Ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue la entrada que tuvimos a vosotros. Y en el capítulo 2, versículo 1, nos encontramos esta misma expresión, entrada. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra entrada a vosotros no fue en vano. Llegamos a vosotros, predicamos el Evangelio, vosotros conocéis nuestra entrada a vosotros. Bien, pues entonces vemos en este pasaje, en estos versículos leídos, por lo tanto, cómo el apóstol desarrolla esta defensa ante las críticas que se les hacía en Tesalónica por sus enemigos, ante el peligro que ellos, los creyentes en Tesalónica, fueran afectados, influidos por estas críticas. Y no solamente esto, no solamente evitar el peligro, sino también vemos el corazón de Pablo, el corazón pastoral, de pastor de Pablo, que no solamente quiere evitar el mal, sino que también quiere animar, utilizar esta ocasión para animar a los tesalonicenses a hacer el bien, para el propio provecho de ellos en la fe. Bien, pues ¿cuál es el meollo? ¿Cuál es lo principal de las críticas a Pablo? Evidentemente no se dice de una manera clara o directa que me están criticando y lo que me dicen es esto, pero podemos ver, si hacemos atención en lo que dice Pablo, estas críticas, las negaciones que hace Pablo aquí en estos versículos. Por ejemplo, en el versículo 3 dice: nuestra exhortación no procedió de error ni de inmundicia, ni fue por engaño. Los oponentes de Pablo, aquellos que vimos en Hechos capítulo 17, los judíos celosos de los resultados de Pablo, que predicó en la sinagoga y muchos judíos se le convirtieron, muchos prosélitos, muchos temerosos de Dios, mujeres de distinción no pocas, y se juntaron con Pablo y él les estuvo predicando y enseñando y organizando ya la congregación. Pues ellos vemos aquí, y aquí también está hablando de la gran lucha que tuvo que enfrentar Pablo en aquel entonces, y que obligaron a que Pablo se saliera de la ciudad, y que aún así fueron tras Pablo y enviaron a los de Berea también para complicarle la existencia y hacerle también salir de la ciudad. Bien, pues vemos que estos enemigos, en ausencia de Pablo, estaban soltando estos infundios, estas injurias, que su predicación procedía primeramente del error. Vendrían a decir: mira, sí, vino Pablo aquí a Tesalónica, estábamos tan tranquilos, éramos tan felices, todo iba bien, pero vino Pablo y entonces ya nos estuvo dando sus errores, sus herejías. El mensaje de Pablo está equivocado, está hablando en contra de Moisés, en contra de los profetas. Eso que también fue la acusación que hicieron al Señor Jesús. Incluso hemos leído también a Esteban, ¿no? Que va a cambiar las ordenanzas de Moisés, que va a acabar con el templo, etcétera, etcétera, etcétera. De entrada, por tanto, diciendo que estaban en contra de la palabra de Dios, en contra
de Moisés y de los profetas, cuando precisamente el mensaje de Pablo, como de todos los apóstoles, precisamente mostraba que Cristo, Jesús, a quien los judíos en Jerusalén habían crucificado, era el cumplimiento tanto de Moisés como de los profetas, era según la palabra de Dios, en definitiva. Pero no solamente entonces estaban criticando el contenido de lo que enseñaba como error, también vemos la actitud y los medios que utilizó Pablo para, digamos, tener éxito. La actitud, la motivación no procedió de error ni de inmundicia o impureza. Seguramente aquí no está, seguramente no, seguro no está aquí hablándose esta palabra inmundicia o impureza en un sentido sexual, de que Pablo pues tenía una conducta inmoral con las mujeres de la congregación, no es esto, sino intenciones que eran malas, eran torcidas, eran sórdidas en otro sentido. ¿Cuáles son estas? Pues lo vemos también en el contexto, en el versículo 6, no buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Vendrían pues a decir estas críticas, mira, Pablo, él busca entonces ser alabado, ser reconocido como un gran maestro, él busca crear un grupo de adeptos, de seguidores, que lo mantengan y que lo sostengan y que él se pueda dar la gran vida, la vida padre a su costa. Esa pues sería la motivación que ellos decían que tenía Pablo. ¿Y cómo pues lo iba a conseguir todo esto? Pues dice, versículo 3, ni de error, ni de inmundicia, ni fue por engaño. El engaño. Actuar pues astutamente, con doblez. El versículo 5, nunca fuimos con palabras lisonjeras, como sabéis, ni con pretexto de avaricia. Es decir, pues alabando y adulando a la gente y pues intentando ocultar nuestras verdaderas intenciones, ¿no? De sacar dinero de todo el mundo. Le vendría a decir, no, mira, Pablo es un muy buen psicólogo. Pablo, pues nada más ver a una persona, ya ve por dónde va, ya sabe cómo hay que tratarlo, ya pues sabe cómo hay que hablar y dirigirlo en su propio beneficio. Pablo es un gran manipulador, ¿no? Ha tenido mucho éxito, allí donde ha ido, ha tenido gente a su alrededor y siempre están dispuestos a soltarle dinero. Bien, pues vemos, estas eran las críticas de los judíos en contra de la persona de Pablo. ¿Y qué podemos sacar nosotros de estas críticas? ¿Qué podemos decir de ellas? Pues que no tiene nada de extrañar estas críticas que le hicieron. La mejor manera para intentar acabar con el mensaje de Pablo es intentar acabar con la persona de Pablo. Con la persona de Pablo. Es mucho más fácil eso. Es mucho más fácil, pues, atacar a la persona que intentar rebatir su enseñanza. No tienes que enfrentarte con él. No tienes que tratar sus ideas, poner las tuyas a pie de igualdad, a ver cuál de las dos es la verdadera. No tienes que dar la cara. Solo tienes que, por la espalda, decir, pues nada, ahí está Pablo y él es todo lo que hemos dicho. Él quiere crear su grupito, pues, para vivir muy bien. ¿Y qué podemos sacar de todo esto nosotros? Pues que todo siervo que predique fielmente la palabra de Dios, fielmente la palabra de Cristo, puede esperar tarde o temprano críticas parecidas, incluso ataques parecidos. Y esto es algo que ciertamente podemos encontrar esto fuera de la iglesia, en el mundo. Cuando le dices que tú a qué te dedicas, no, es que yo soy pastor, ¿no? A ver qué es lo que se les está pasando a la gente por la cabeza y qué es lo que dirán de uno, pues cuando pues estén solos, ¿no?
o lo que dirán de uno cuando estén con sus amigos, ¿no? A qué se dedica, qué es lo que hace, cómo puede vivir también, etcétera, etcétera. Bien. De aquella manera, ¿no? Como dicen ellos. Pero bueno, la cuestión no es que recibamos estas críticas del mundo, es lo que podemos esperar. Esto es lo que la palabra de Dios ya nos previene. El problema es sobre todo cuando se puedan recibir de la iglesia misma. Los judíos, recordemos, que en los tiempos de Pablo, las sinagogas era la iglesia. Era la iglesia. Era el pueblo de Dios. Y bien, pues estas críticas vinieron del interior, ¿no? Del pueblo de Dios. El Antiguo Testamento, ¿sí? La nación judía, la sinagoga. Y bien, pues la iglesia, el Nuevo Testamento, nos dice el 1 Timoteo, es columna y sostén de la verdad. Lo que sostiene la iglesia es la verdad. La iglesia tiene que estar fundamentada en la verdad. La iglesia ha de estar unida en la verdad. Y a veces, pues, la iglesia puede estar tan apartada de la verdad de la palabra de Dios, porque ha dado cabida a todo tipo de mentiras en su interior, que al final el que predica la verdad, el que enseña la verdad, pues es considerado el hereje. Caso típico, Juan Hus, el reformador checo, o prerreformador, como dicen también, por allá en los años 1400, es decir, ya hace de estos 600 años, ¿verdad? Tan considerado hereje fue que al final lo quemaron en la hoguera, ¿no? La iglesia, los obispos, los concilios, el Papa, y él estaba enseñando la verdad de la palabra de Dios. Y la iglesia contemporánea, sí, el protestantismo, el mundo evangélico, incluso en este país, a fuerza de tolerar herejías en su seno, ponerla a pie de igualdad, y también pues poner todo tipo de doctrinas como meramente puntos de vista, y pues buscar una unidad. A pesar de todo ello, bueno, pues al final el hereje es el que dice la verdad. El hereje es el que enseña la verdad, el que defiende, no, mira, no, esto es un punto de vista, esto es la verdad de la palabra de Dios. Y ese es el que es radicalizado, el que está por lo tanto un poco desequilibrado, ese es el sectario, el que busca su propio grupito para buscar notoriedad, para buscar pues su propia gloria. Solo hace falta soltar estas ideas a espaldas de uno, como a espaldas de Pablo, para que esto, si se extiende y se asienta un poco en la gente, en las cabezas de la gente, pues ya de esa manera se ha avanzado bastante para neutralizar su mensaje. Bien, pues ¿cuál fue la defensa de Pablo? Bien, ya hemos visto, en primer lugar, no era salir al encuentro de las críticas negándolas. Bien, pero ¿cómo sustentarlas? ¿Cómo saber, por así decirlo, que eran verdad? Bueno, pues primeramente Pablo está, apelando a los tesalonicenses. ¿Es esto lo que habéis visto? ¿Lo que dicen de mí? ¿Es esto lo que habéis visto? Versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis. Porque vosotros mismos lo habéis visto. O en el versículo, pues vosotros mismos sabéis que nuestra exhortación no procede de error, ni de inmundicia, ni fue por engaño. Versículo 3. O en el versículo 5, porque nunca fuimos con palabras lisonjeras, como sabéis, vosotros los habéis visto, nosotros no vamos adulando a nadie. Y bien, por lo tanto, respecto a la crítica de que ellos estaban viviendo de los creyentes, bueno, pues Pablo les viene a decir, vosotros mismos sabéis que no es así, vosotros mismos lo sabéis. Vemos que, como sabéis, versículo 5, también pues se prolonga, versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de hombres, ni de otros hombres, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Pablo pues había enseñado en 1 Corintios 10 que el obrero es digno de su salario, como también Jesucristo lo había enseñado e instituido en los evangelios. Sin embargo,
Pablo, como en Corinto, él había prescindido de reclamar lo que era su derecho, porque Dios lo había instituido por medio de Cristo. Entonces él, en vez de estar pidiendo que el que predica y trabaja del Evangelio viva del Evangelio, que es la ordenanza de Dios, Primera de Corintios, capítulo 10, bueno, pues él trabajaba, se sostenía a sí mismo. Versículo 9, porque os acordáis, vosotros sois testigos, os acordáis vosotros, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicábamos el Evangelio de Dios. Vendría a decir, yo no sé cómo lo podíamos hacer. Estábamos de día pues predicando y enseñando, de día trabajando, de noche también predicando. ¿Cómo vivíamos nosotros? El Señor fortalecía para llevar a cabo pues la obra de la predicación. Que los creyentes mismos hablen, que los creyentes mismos pues sepan, digan cómo han sido tratados. En el versículo 7 dice, fuimos tiernos entre vosotros, como una nodriza cuida a sus hijos, como una mamita. Fuimos tiernos, no nos enseñoreamos de nadie, no estuvimos diciendo con dureza a cada uno, ni esclavizando, ni utilizándolos en nuestro propio provecho, como una tierna nodriza éramos nosotros. Pero también ellos podrían decir que era como un padre. Así también, versículo 11, sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros como un padre a sus hijos, también con autoridad, pero con amor, porque también dice el versículo 8, amándoos tanto que hubiéramos no solamente entregado el Evangelio, sino aún nuestras propias vidas de tan queridos que nos habías llegado a ser. Con lo cual vemos que esa es la realidad. Ellos den testimonio, ellos pues digan lo que ocurrió, pero no solamente ellos, alguien todavía más importante, Dios mismo, dice el versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos. Entonces, bien, aquí se está hablando aquí se está refiriendo Pablo acerca de por qué ellos se habían puesto a predicar, por qué ellos habían llegado a Tesalónica, por qué después se van a Berea, por qué han estado predicando por Asia Menor, por qué fueron a Antioquía, por qué están pues predicando Pablo, porque dice, según fuimos aprobados por Dios. Es decir, que está aquí refiriendo a que Pablo no era un espontáneo, como esos que se echan al ruedo en las plazas de los toros, ¿no? A buscar su propia gloria, no. Él no buscó esto por sí mismo, no fue una iniciativa personal suyo. Esto es lo que enseña Pablo en Gálatas capítulo 1 y capítulo 2. Fue por revelación directa del Señor Jesucristo, por su mandamiento. No recibió ese mandamiento de los hombres. Es, por lo tanto, por la autoridad de Dios, por la autoridad de Cristo. Fueron aprobados por Dios. Dios les confió ese evangelio, por lo tanto, ellos lo tenían que hacer. Esa es la base misma de su llamamiento y de la autoridad de ellos como apóstoles, como ministros de Cristo. Pero vemos aquí se está refiriendo acerca, por tanto, de basar en Dios el hecho de que predique, pero aún más vemos que también pone a Dios como testigo de que lo que dice es verdad. Versículo 5. Nunca fuimos con palabras lisonjeras, como sabéis, ni con pretexto de avaricia. Dios es testigo. Está poniendo a Dios por testigo de lo que dice es verdad. Ante las críticas, pone a Dios por testigo. Pone a Dios por testigo para que Él juzgue la verdad de este
asunto. Pues estaba haciendo referencia antes acerca de Juan Hus, el reformador checo, cómo pues él fue pues condenado como hereje y después también quemado en la hoguera como hereje, creo que fue en el 1513, 1514, no, 1413 o 1414. Antes, en 1412, ya al final de su vida, cuando fue excomulgado, Juan Hus hizo una cosa pues muy importante, porque él escribió una carta o escribió un documento, cuando conocemos de sobra las 95 tesis de Lutero que clavó en Wittenberg, ¿no?, un siglo después, pero Juan Hus escribió su llamamiento de defensa al Señor Jesucristo, que también colgó públicamente, creo que fue en el Puente Carlos o cerca, porque en aquel entonces todo estaba cerca por ahí, pero lo colgó públicamente, en el que llamaba a Jesucristo a que sea Él quien defendiera su causa y que pues Él fuera testigo de su inocencia y de su justicia, tal como a veces habían hecho otros pastores que habían sido acusados, por ejemplo Juan Crisóstomo, que fue también pues un padre griego, pastor de Constantinopla, de los primeros siglos del cristianismo, como el Señor Jesucristo. Dice también Juan Hus, quien cuando fue acusado por el sumo sacerdote y por los judíos del concilio, él se encomendó al Padre, a Dios, y puso el juicio enteramente en sus manos. ¿Y eso por qué? Pues porque Dios es real. Dios es testigo porque Dios es real. Porque en el capítulo 1, versículo 9, ya veíamos que Dios es el Dios vivo y verdadero. Entonces pones a Dios, al Dios vivo y verdadero, y al Dios todopoderoso, como testigo. Y que Jesucristo, además, por lo tanto, él hizo ese llamamiento a Jesucristo, porque Jesucristo, además, es la única cabeza de la Iglesia. Por encima de todos los pastores, por encima de toda la jerarquía, Él es la cabeza. Él es el presidente. Él es el rey, el único. Y Él gobierna, sí, a través de su palabra, a través de los ministros que Él llama y Él instala, pero la autoridad suprema es únicamente la de Jesucristo. Y Él es también el Dios vivo y verdadero. Y el Dios todopoderoso. Y Él es el Dios justo. Y Él hará defender la justicia. Y Él condenará al culpable y absolverá al inocente. Los tesalonicenses, pues, eran testigos. Y Dios. Versículo 10. Vosotros sois testigos y Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos condujimos con vosotros los creyentes. Son pues los tesalonicenses primeramente, a nivel humano, los testigos de que eso es verdad. Pero vemos aquí bueno, como decíamos al principio, esta autodefensa que hace el apóstol Pablo, esta legítima defensa, no hay un daño, digamos un peligro físico de que van a acabar su vida. Pablo no reacciona tampoco pues quitando la vida o agrediendo físicamente al que le viene criticando. Él está justificándose, presentando su defensa. Alguien podría decir tal vez sería esto algo fuera de lugar. Aquí el apóstol Pablo está hablando de sí mismo, aquí está centrándose en sí mismo, hablando pues un poco alabándose a sí mismo. Bueno, pues vemos aquí no es nada fuera de lugar, porque primeramente había el peligro del que hemos hablado. El peligro era de que se alejaran los corazones de los tesalonicenses, se alejaran de Pablo, y no solamente de Pablo, sino también del mensaje que habían creído.
la verdad que predicaba Pablo. El Evangelio que había recibido el apóstol Pablo, hemos visto en el versículo 4, que se les confió el Evangelio que él, por tanto, él habla, y que Pablo no tiene problemas en decir aquí, en un par de ocasiones, que es el Evangelio de Dios, es la verdad de Dios, es el mensaje de Dios. Vemos versículo 9. A ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. También el versículo 8. Amándoos tanto que hubiéramos querido entregar no solo el Evangelio de Dios. Solamente hay un Evangelio, solamente hay una verdad, la verdad, el Evangelio de Dios. Es el Evangelio de la salvación, el que predica Pablo, el cual nos dice 1 Corintios capítulo 15, si creéis, sois salvos. Bien, pues entonces vemos, eso era lo que él quería evitar, pero no solo eso, sino que también, decimos, lo vuelve para el bien de los tesalonicenses, para la edificación de ellos. Y pues vemos aquí de nuevo el versículo 10, vosotros sois testigos y Dios, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos condujimos con vosotros los creyentes. Entonces vemos que de esta manera, aunque aquí no está dicho, pero claramente aparece que Pablo se está presentando también como modelo para ellos. El capítulo 1 decía Pablo de los tesalonicenses que se habían llegado a ser modelo, un patrón, un ejemplo para el resto de las iglesias. Bien, pues ahora al decir esto, evidentemente Pablo también se vuelve un modelo, un patrón de conducta para los creyentes. ¿Cómo hemos de comportarnos entre nosotros los cristianos? ¿Cómo hemos de comportarnos los creyentes unos con otros? De manera santa, de manera justa, de manera irreprensible. No solamente, por supuesto, los ministros han de comportarse de esta manera, santa, justa e irreprensiblemente, sino también todos los creyentes unos con otros, sin defraudarles, sin intentar sacar ventaja de ellos, sin manipularlos, sin etcétera, etcétera, etcétera. Tanto en intenciones como en palabras, como en la manera de comportarnos, buscar no nuestro propio beneficio, sino el beneficio del hermano, armar al prójimo como uno mismo, el tener a los demás como superiores a sí mismo, Romanos 12, el hacer a los demás lo que uno quisiera que le hicieran a uno mismo. Bien, por lo tanto, vemos aquí no actuar en la carne, sino siendo guiados por el Espíritu. Así, por lo tanto, Pablo de esta manera se vuelve en modelo, pero además vemos que hay una exhortación. Y es como acaba también en el versículo 11 y 12. Así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos como un padre a sus hijos, y hemos hablado de la figura también paternal, de autoridad y de cariño, de cómo se tienen que conducir, cómo tienen que actuar. Pues tienen que actuar, dice, que anduvierais como es digno de Dios. Andar como es digno de Dios. No de una manera indigna, no de una manera que cause vergüenza al nombre de Dios, a la profesión de la fe que profesáis, ¿verdad?, al nombre que es invocado entre vosotros, sino digno de Él, el cual os llamó a su reino y a su gloria. Les voy a decir, vosotros sois hijos de Dios, vosotros sois hijos de un rey, de un gran rey, del rey eterno, del rey de reyes y el Señor de los señores. Tenéis que actuar como tal. Tenéis que actuar como hijos de Dios. Tenéis que actuar como hijos del rey. No actuéis como hacen los ruines, ¿no? No os rebajéis a actuar como los que están en tinieblas. Andad como hijos de luz. Dios es luz. El que
dice que tiene comunión con Él, ha de ser luz, ha de ser luminar en el mundo. Tienes que ser luz. Dios es santo, Dios es justo, Dios es un Dios de verdad y no hay injusticia en Él. Entonces, si Dios es santo, ¿cómo podemos andar con motivos impuros con los demás, con actitudes deshonestas con los demás, intentando el provecho propio con los demás? Dios es un Dios justo. Si hacemos algún agravio, ¿cómo podemos nosotros entonces pues esperar otra cosa sino pues el justo castigo, la justa retribución del Señor? Andad como es digno de Dios, andad como es digno de sus atributos, andad como es digno de su santidad y de su justicia, de su fidelidad, pero también dice, sobre todo, esperando, la esperanza de los creyentes, la esperanza cristiana, esperando, ¿qué? Esperando a Jesucristo de los cielos. Él nos llamó a su reino y bien, pues el reino vendrá plenamente con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3 al principio dice que hemos de poner nuestra mira en las cosas de lo alto, allí donde Jesucristo está sentado en los cielos. Y hablando de su venida dice, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Se manifestará, por lo tanto, la gloria de los hijos de Dios, que no hemos, por lo tanto, de buscar nosotros aquí abajo. Esa gloria está en Cristo y pues vendrá a nosotros con su venida. Bien, y hemos de pues tener esto como el supremo y no cambiar esto pues por nada de este mundo. Y cuando venga Jesucristo, entonces, de esa manera, los creyentes que así hemos creído con Él y que así pues hemos andado y que así por lo tanto hemos andado, entonces seremos vindicados como sus siervos. Y cada uno por lo tanto recibirá del Señor su alabanza, su recompensa como siervo de Cristo. No sabemos si esto lo vamos a poder recibir nosotros en esta vida. A ver si, en parte, o tal vez no. Pero lo que sí es seguro, que en el momento de su venida cada cual recibirá del Señor su alabanza y su recompensa por la manera como nos hayamos comportado con los creyentes y en general en nuestra vida, de una manera digna de Dios, santa, justa e irreprensiblemente. Así, por lo tanto, aguardemos ese día, porque Dios es testigo de que así será. Y el Señor, pues, premiará y recompensará a sus fieles. Que así sea. El Señor bendiga su santa palabra. Amén.